Porque los estoy viendo si ustedes están muertos. Mi amigo desde el más allá. Amigos del Rincón del Misterio, quiero contarles algo que me sucedió y que, hasta el día de hoy, sigo tratando de comprender. Es una experiencia que me marcó profundamente, y que aún me pone la piel de gallina al recordarla. Desde hace tiempo sufro de ronquidos muy fuertes durante la noche. Vivo en un apartamento de 3 habitaciones con otros compañeros, y ellos han notado que a veces dejo de respirar mientras duermo. Me han contado que, en plena madrugada, escuchan como mis ronquidos se detienen bruscamente y mi cuerpo, aún inconsciente, comienza a luchar por oxígeno como si estuviera ahogándome bajo el agua. Esta situación es aterradora porque, cada vez que ocurre, siento que estoy al borde de no despertar jamás. Una madrugada en particular tuve un sueño, o mejor dicho, una vivencia tan vívida que cuesta llamarla sueño. Me encontraba en el patio trasero de una casa de mi viejo barrio. Estaba sentado con varias personas, pero curiosamente, no podía ver el rostro de ninguna de ellas. Todo se sentía extraño, como si flotara entre lo real y lo irreal. A un costado había una cerca con una pequeña puerta que daba a otra calle. Y de pronto, desde lejos, vi que alguien saltaba la cerca con agilidad. Era un gordito, y cuando se acercó, lo reconocí al instante, era David. Quien en vida fue mi mejor amigo. David murió en 2016, y su presencia en ese momento me paralizó. Eduardo. Eduardo, despierta, huevón. Ayúdame a buscar a mi papá. Salió de la casa hace una semana y no ha regresado. Gritaba desesperado mientras me sacudía por el hombro. ¡Ey, loco, cálmate! ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu afán? Tú y tu papá murieron hace tiempo, David. Él me miró con los ojos bien abiertos, sin dejar de gritar. Vamos, ayúdame, ven conmigo. ¿Cómo vamos a buscar a tu papá si eso fue hace más de 3 años? Le respondí, con un nudo en la garganta. Recordé con claridad que su padre falleció poco después de él. Entonces, David me sonrió, una sonrisa tranquila, extraña, como resignada. Nos vemos, Eduardo. Me dijo finalmente. Y antes de irse, volvió a agitarme el hombro con fuerza. Tan fuerte, que en ese momento desperté. Estaba bañado en sudor, la boca seca como un desierto, y mi cuerpo entero entumecido, como si hubiera pasado horas atrapado dentro de él. Lloré. No sé si de miedo, de tristeza o de alivio. Pero lloré. Pasé varios días dándole vueltas a lo ocurrido. No era la primera vez que soñaba con personas fallecidas. En varias ocasiones me he encontrado con amigos en sueños, y siempre les pregunto lo mismo. ¿Por qué los estoy viendo si ustedes están muertos? Pero este sueño fue diferente. Este se sintió real, tangible, como si en verdad lo hubiera vivido. El contacto, la desesperación de David, su insistencia, todo fue tan intenso que me dejó marcado durante semanas. Y entonces, entendí. Mi cuerpo estaba dejando de respirar. Estaba muriendo sin saberlo. Y mi amigo, desde algún lugar del más allá, vino a despertarme. Quizás estaba cruzando un umbral, a punto de partir sin retorno, y David me salvó. Su urgencia, su llamado desesperado para que lo acompañara a buscar a alguien que ya no estaba, fue la manera simbólica de decirme, regresa, no cruces todavía. Desde aquel día, he llegado a la conclusión de que lo que experimenté no fue solo un sueño. Fue una visita. Un aviso. Un recordatorio de que hay algo más allá de esta vida, y que a veces, los que se han ido, aún cuidan de nosotros. Mi amigo desde el más allá. Segunda parte. A veces, los muertos no se van del todo. Pasaron unas semanas desde aquel sueño con David, y aunque la angustia inicial fue disminuyendo, algo dentro de mí se mantuvo inquieto. Sentía que esa visita no había sido casual, ni única. Y no me equivoqué. Una noche, mientras veía televisión en la sala, me quedé dormido sin darme cuenta. Lo siguiente que recuerdo fue estar nuevamente en el mismo patio del sueño anterior. Todo era igual, el ambiente silencioso, las caras sin rasgos, la misma puerta en la cerca del fondo. Pero esta vez no llegó nadie corriendo. Estaba solo, hasta que lo vi. David estaba sentado a mi lado, tranquilo, mirando el cielo nocturno.
No decía nada. Solo observaba. Me giré para hablarle, pero antes de que pronunciara palabra, él habló sin mirarme. ¿Te acuerdas del río donde íbamos de niños? Preguntó, con una voz pausada y melancólica. Claro que sí. ¿Cómo olvidarlo? Ahí fue donde casi te ahogas y yo te saqué, ¿te acuerdas? Sonrió. Sí. Siempre fuiste tú el que me ayudaba. Y esta vez me tocó a mí devolverte el favor. Sus palabras me helaron. Entonces sí era cierto. ¿Realmente me estaba muriendo aquella noche? David asintió con lentitud, sin dramatismo. Tu cuerpo te estaba traicionando, Eduardo. Y no era tu momento. Alguien tenía que avisarte. Me quedé en silencio. Por primera vez en mi vida, estaba hablando con un muerto, y no sentía miedo. Solo gratitud. ¿Y por qué tú? ¿Por qué viniste tú a salvarme? Entonces, por primera vez en la conversación, me miró directo a los ojos. Porque nunca me olvidaste. Porque cada vez que hablas de mí, cada vez que cuentas nuestras historias, es como si me trajeras de vuelta por un momento. Y a veces, el amor, la amistad, son más fuertes que la muerte. Sentí un nudo en la garganta. Quería decirle tantas cosas, pero él se levantó. No estás solo, Eduardo. Hay más cosas allá afuera de las que imaginas. Este no será nuestro último encuentro. Pero por ahora, cuídate. Empezó a alejarse hacia la misma cerca de la vez pasada, pero antes de cruzarla, se giró y dijo con una sonrisa. Ah, y deja de dormir boca arriba. Te roncas la vida. Literalmente. Desperté entre risas y lágrimas. Era de madrugada. El cuarto estaba en silencio, salvo por mi propia respiración, que ahora se sentía más presente, más viva. Tomé agua, me senté en la cama y miré al techo. Supe, sin ninguna duda, que David había estado conmigo otra vez. Desde ese día, cambié varios hábitos, visité a un médico, empecé tratamiento para la apnea del sueño, dejé de dormir boca arriba. Pero más allá de todo eso, entendí algo aún más importante: los vínculos verdaderos no terminan con la muerte. A veces, los que se han ido regresan, no para asustarnos, sino para cuidarnos. Para salvarnos. Para recordarnos que el amor no conoce fronteras. Mi amigo desde el más allá, tercera parte. No todos los que cruzan, pueden volver. Desde aquella segunda vez que vi a David, mi vida no volvió a ser la misma. Aunque parecía haber vuelto a la rutina, trabajo, comida, dormir, algo dentro de mí se había despertado. Era como si una puerta se hubiera abierto en algún rincón invisible del alma. Una puerta que ya no podía cerrarse. Las noches se volvieron extrañas. Dormía menos, pero soñaba más. Empecé a tener episodios de parálisis del sueño, en los que sentía presencias en mi cuarto. A veces veía sombras en los rincones, otras veces escuchaba voces apagadas, como si alguien murmurara justo detrás de la puerta cerrada. Y entonces, una noche, sucedió algo distinto. Me vi nuevamente fuera de mi cuerpo. Ya no era un sueño como los anteriores. Era un desdoblamiento. Flotaba por encima de mi cama, viendo mi cuerpo dormir. Pero esta vez no estaba solo. David estaba de pie a un lado mío, pero ya no era el David sonriente de antes. Su rostro era serio. Casi preocupado. Tienes que dejar de cruzar tan seguido, Eduardo, me dijo. Hay lugares a los que aún no estás listo para ir. ¿Qué lugares? ¿De qué estás hablando? Pero antes de que pudiera explicarme, todo nuestro alrededor cambió. El cuarto desapareció. El mundo se deshizo como si alguien apagara las luces. De pronto, estábamos en un lugar gris, sin cielo ni suelo, un vacío entre planos. Y ahí, entre la niebla densa, había otras presencias. No eran como David. No eran amigos. No eran humanos. Eran lo que queda cuando el alma se pudre. Figuras oscuras, alargadas, sin rostro. Se movían como humo espeso, rodeándonos. David se paró frente a mí, como protegiéndome. No lo toquen.
Él no es uno de ustedes. Todavía no. Una de las sombras susurró algo incomprensible, y de repente, sentí una presión terrible en el pecho, como si mi alma estuviera siendo jalada hacia abajo, al centro de ese abismo. David gritó. «Vuelve, Eduardo. Ahora». Y fue ahí, en medio de la nada, donde escuché una voz diferente. Una voz que venía desde muy lejos, pero hablaba dentro de mí. «Tienes una deuda con el otro lado. Nadie cruza sin pagar». Entonces desperté. Pero no en mi cama. Estaba tirado en el suelo de la sala, sin saber cómo había llegado allí. Me dolía todo el cuerpo, como si hubiera sido arrastrado. Y en mi brazo izquierdo, había una marca. Una especie de quemadura. Un círculo oscuro, como un sello. Desde esa noche, entendí que esto no era un simple fenómeno de apnea o sueños lúcidos. Yo había cruzado. Y algo antiguo y no humano, me había visto. Desde entonces, vivo con una mezcla de miedo y gratitud. Agradecido con David por protegerme, por guiarme. Pero con miedo de que, en algún momento, no pueda volver. Porque una parte de mí, cada vez que duerme, se aleja más del mundo de los vivos. Y sé que tarde o temprano, esa deuda será cobrada. Mi amigo desde el más allá, cuarta parte, final. Toda puerta que se abre, debe ser cerrada. Desde aquella última vez, he vivido con miedo. No al sueño, sino a dormir demasiado profundo. El sello en mi brazo no desapareció. Algunos días arde, otros, apenas lo siento. Pero siempre está ahí, como una advertencia, como una promesa. La noche que todo terminó empezó como tantas otras, el cuerpo cansado, la mente inquieta. Me acosté tarde, y antes de cerrar los ojos, sentí un presentimiento. Algo me decía que esa noche sería diferente. Algo iba a pasar. Y no me equivoqué. Me vi flotando otra vez, saliendo de mi cuerpo, pero esta vez no fue pacífico. Sentí como si una cuerda invisible me arrastrara hacia el vacío. No fui yo quien decidió cruzar. Me estaban llamando. Aparecí en el mismo plano gris, ese espacio sin tiempo donde habitan las presencias que no descansan. David estaba ahí, esperándome. Pero su rostro mostraba una mezcla de tristeza y resignación. No quería que volvieras, pero sabíamos que esto pasaría, me dijo con la voz quebrada. ¿Qué es lo que quieren de mí, David? ¿Qué deuda tengo? Entonces, desde la niebla, surgió él. Una silueta enorme, encapuchada, hecha de sombra viva. No caminaba, se deslizaba. No hablaba, su voz era una vibración en mi mente. No es lo que debes, es lo que abriste. Cada vez que cruzaste, debilitaste la barrera. Permitiste que las puertas se agrietaran. Ahora el equilibrio está roto. David me tomó del brazo con fuerza. Asterisco asterisco Eduardo, hay una manera de cerrar la puerta, pero no puedes hacerlo desde allá. Tienes que hacerlo desde aquí. Desde aquí. ¿Te refieres a quedarme? David asintió con los ojos llenos de lágrimas. Y entonces entendí. Para sellar el portal, alguien debía quedarse del otro lado. Voluntariamente. Sentí un escalofrío recorrer mi ser. El miedo a la muerte, al olvido, al vacío. Pero también recordé, a quienes amo. A quienes me esperan. A la vida que todavía tengo. Y supe que no era yo quien debía quedarse. No. Tiene que haber otra forma. Pero antes de que pudiera protestar más, David me empujó con fuerza hacia atrás. Gracias por no olvidarme, hermano. Vive por los dos. Gritó mientras el vacío lo absorbía. Vi cómo el sello en mi brazo brillaba por última vez y luego desaparecía, como si se desintegrara en partículas de luz. La grieta entre los planos comenzó a cerrarse. Las sombras chillaron, retorcidas, desapareciendo una a una, absorbidas por la oscuridad. Todo se desvaneció. Y desperté. Esta vez no había confusión ni dolor. Estaba en mi cama, con lágrimas corriendo por mi rostro. Sabía, sin necesidad de explicaciones, que David ya no volvería.
Él selló el portal. Pagó el precio. No porque debía hacerlo, sino porque me amaba como un hermano. Desde ese día, duermo tranquilo. Las sombras no regresaron. Ya no tengo parálisis del sueño ni marcas en la piel. Pero hay noches en las que miro el cielo y siento una presencia cálida, como un susurro que me acompaña. Vive por los dos. Y eso hago. Porque no todos los que se van, desaparecen. Algunos se quedan con nosotros para siempre. Aunque ya no podamos verlos. Ni volver a cruzar esa puerta. Fin.